yo les expondré el tema de los canales iónicos y el potencial de membrana. La forma más sencilla para permitir el paso de moléculas hidrosolubles a través de una membrana es por medio de proteínas de canal, por las cuales las moléculas podrán desplazarse a través de las membranas de una célula. Un conjunto de proteínas del mismo tipo formarán los llamados poros acuosos transmembrana, los cuales permitirán el transporte pasivo de las moléculas hidrosolubles pequeñas al interior o exterior de una célula u orgánulo. La mayoría de estas proteínas están relacionadas con el transporte de iones inorgánicos. Dos de las propiedades más importantes de los canales iónicos son, número 1, la selectividad, que determinará que pase un tipo específico de iones inorgánicos, pero no otros. Dependería del diámetro y la conformación de los canales iónicos, y también de la distribución de los aminoácidos cargados. Un ejemplo sería que los canales estrechos no dejarían pasar moléculas de gran tamaño, y los canales de revestimiento con carga negativa impedirían el paso de iones negativos, ya que la repulsión electromagnética es mutua entre cargas del mismo tipo. La segunda diferencia sería que los canales iónicos no están continuamente abiertos, ya que existen diferentes tipos de regulaciones, es decir, la forma en que se abrirán o cerrarán dichos canales. Los canales regulados por el voltaje dependerán del potencial de membrana. Los segundos serían los canales regulados por el ligando, que dependen de la unión de una molécula a dicha proteína. Y por último, los canales regulados por el estrés, que dependerán de una fuerza mecánica que será ejercida sobre el canal. El principal método utilizado en la actualidad para estudiar los desplazamientos de los iones y los canales iónicos en las células vivas consiste en la medición de las alteraciones de la corriente eléctrica. En estos momentos ya es posible detectar y medir la corriente eléctrica que fluye a través de una molécula de proteína de canal aislada. A este procedimiento se le conoce como el registro de zona y es útil para obtener imágenes directas y notables de los comportamientos de los canales iónicos. Para realizar los registros de zona se utiliza un tubo fino de vidrio como microelectrodo para establecer contacto con la superficie celular. Para hacer este microelectrodo se calienta un tubo de vidrio y se tracciona hasta generar una punta muy delgada con un diámetro de tan solo un par de micrómetros. Posteriormente se llena con una solución conductora acuosa y la punta fina se coloca de manera que ejerza presión sobre la superficie de la célula. Luego suavemente se aspira para inducir un cierre eléctrico hermético en el punto que la membrana celular entra en contacto con el extremo del microelectrodo. Todo esto se ha descubierto gracias a diferentes investigaciones y experimentos, ya que se ha utilizado un método en el cual se alteraban las corrientes eléctricas de la superficie celular y se observaba un cambio notable en el comportamiento de los canales iónicos. Y no solo en las células con tamaño grande, también se notaba el cambio en la concentración de iones en ambos lados de las membranas. Este comportamiento implica que los canales poseen partes móviles y que fluctúan tanto en las conformaciones abiertas como en las conformaciones cerradas. Gracias a todos estos estudios se ha descubierto que toda célula posee una diferencia de potencial de membrana y que este potencial, cuando se encuentra en reposo o carece de estímulo, se necesita que haya un equilibrio entre los iones positivos y los iones negativos. Como ya hemos visto anteriormente, la membrana plasmática tiene gran relevancia en las funciones de la célula. En esta ocasión nos centraremos en las neuronas, un tipo de célula. Las neuronas están compuestas por un cuerpo celular conteniendo un núcleo y dendritas. Estas dendritas van a recibir información de otras neuronas. También está compuesta por un axón. Este axón va a conducir los impulsos eléctricos y va a terminar en botones terminales. Estos botones terminales contienen vesículas, que los mismos contienen neurotransmisores, que son la información codificada que va a llevar a otras células. Este axón va a estar cubierto por algo que llamamos una vaina de mielina, que explicaremos su función posteriormente. Gracias a las partes de la neurona,
Esta nos provee una función en todos los organismos, en todos los seres vivos que llamamos irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tienen todos estos seres vivos de responder ante un estímulo. Es la comunicación que tenemos nosotros con el medio externo, que puede hacerse alusivo o compararlo con la función que tiene la membrana plasmática respecto a la célula. Es la comunicación que tiene con el medio exterior. La membrana está rodeada de dos medios, el intracelular y el extracelular. Por lo tanto, en diferentes medios van a haber diferente concentración de iones y diferente concentración de cargas. Por lo tanto, a esta diferencia o distancia de carga le llamamos diferencia de voltaje o potencial eléctrico. Depende si la membrana de estas células es de alguna neurona o célula muscular. En el caso que sea una célula no excitable, se va a denominar potencial de membrana. En el caso que sea una neurona o célula muscular, se va a denominar potencial de reposo. En el caso del potencial de reposo puede ocurrir algo que llamamos despolarización. Esta despolarización se refiere, como su nombre lo dice, a que ya no exista algún exceso de cargas en algún lado de la membrana, sea intracelular o extracelular. Esta despolarización ocurre cuando el valor de cargas promedio en la membrana disminuye su negatividad reducidamente. En caso de que sea una reducción de negatividad significativa, ocurre un fenómeno que denominamos umbral. Este umbral da lugar a la abertura de canales de sodio. Entonces, los iones de sodio del medio intracelular comienzan a entrar a la célula. Posteriormente, este transporte de iones entre la membrana, el medio intracelular y el medio extracelular provoca un cambio de potencial. Este cambio de potencial posteriormente desactiva estos canales de sodio por medio de un péptido. Después de este proceso en el que las cargas pasaron por el periodo umbral, existe un periodo que llamamos refractario, en el cual no puede existir ningún intercambio de iones por un corto periodo de tiempo. A todo este proceso en general que describimos lo llamamos potencial de acción. Este potencial de acción no se reduce a producirse en solo una sección de la membrana, en este caso de las neuronas. Este potencial de acción se propaga como un impulso eléctrico o nervioso. Y a través de esta propagación de este potencial de acción va a crear diferentes cargas en el exterior de la célula y en el interior de la célula. Esto va a provocar que, como explicamos anteriormente, estos canales de iones se activen a lo largo de todo este axón. Estos impulsos
mantienen su intensidad gracias a las vainas de mielina. Estas vainas están formadas de lípido y los lípidos favorecen a la resistencia a la electricidad, o sea que no va a propagarse a otra parte más que al conducto que es el axón. El potencial de acción viaja a todo lo largo del axón. Al final del axón podremos encontrar unos botones terminales, pueden haber de uno a muchos, y estos botones terminales contienen vesículas con sustancias llamadas neurotransmisores, como la noradrenalina, la acetilcolina, la dopamina, entre otras. En la siguiente imagen, en el siguiente video se muestra gráficamente cómo ocurre